Gracias, Dios mío, por esta bendita mañana, Señor. Bendecimos, Señor, aquí a tu iglesia. Bendecimos, Señor, a los hermanos que están aquí. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se encuentran, Señor, apartando este tiempo para escuchar tu palabra a través de las redes sociales. Que la gloria de tu infinito y maravilloso poder los esté rodeando. Ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que traigas revelación, ciencia, conocimiento, entendimiento de tu hermosa y preciosa palabra, Padre. Espíritu Santo, Señor, te invitamos a ti nuevamente para que cuando tu palabra sea dada haya sanidad, haya liberación, haya, Señor, respuestas a las preguntas que muchos quizás de nosotros nos hacemos. Oremos en tus manos en este momento donde será ministrada tu palabra, entendiendo que es viva y eficaz, que cuando es dada nunca vuelve vacía, Padre. Por eso te damos gracias en esta mañana y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, fuerte, si es para Él que sea fuerte. Bendecimos a cada uno de los hermanos que han apartado este tiempo. Saludamos a cada uno que se están conectando. Los bendecimos. Mientras el Señor, le pedí al Señor que me diese una palabra. Usted me dirá, pero apóstol, ¿cómo hace? Muchos de nosotros nos apartamos en un momento para buscar de Dios, pero incluso en el momento donde uno está haciendo las cosas cotidianas, nos encontramos que también Dios nos habla en el medio del quehacer cotidiano. Y ayer, mientras hacía algunas cositas, me llevaba a un acontecimiento que habla en el libro de los Hechos. Hoy vamos a hablar un poco del libro de los Hechos y vamos a tocar 3 capítulos, pero palabras puntuales que acontecen en estos 3 capítulos. Y hablan sobre una persona y hablan sobre, sería, como le diría, siendo encontrados por Jesús. Pero bueno, también vemos la parte que frena que vos puedas encontrar a Jesús. Y vos me dirás, pero bueno, yo ya lo conozco a Jesús. Pero también vas a poder entender el por qué muchas veces no hay respuesta de parte del Señor y el por qué Él algunas veces no se manifiesta. Así que esta es una historia sobre un personaje muy conocido que ustedes seguramente conocen, valga la redundancia. Ustedes recuerdan los 7 diáconos que fueron levantados para que se ocupen de los huérfanos, de las viudas. Y uno de ellos que resalta en el capítulo y en el libro de los Hechos es Esteban. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un diácono lleno del Espíritu Santo, que lleno del poder de Dios les habla a personas que también decían que conocían al Señor, pero no era así. Así que, mis amados, quiero que me acompañen en el Hechos capítulo 7, del versículo 51 al 58. Acá es una conversación de Esteban para con los judíos que estaban ahí escuchándolos. Que muchos de los que estaban ahí habían escuchado al Señor Jesús, pero no habían sido receptivos al mensaje de salvación. En un momento que Él está lleno del Espíritu Santo, le dice de esta manera al pueblo que estaba reunido ahí, y así dice la palabra del Señor en el versículo 51 de Hechos capítulo 7. Mire lo que le decía Esteban al pueblo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres
así también vosotros, al cual los profetas no persiguieron a vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La primera parte, nos encontramos con un hermano lleno del Espíritu Santo, hablándoles de parte del Señor, hablándoles al pueblo de parte del Señor. Pero fíjense la postura del pueblo cuando este hermano lleno del Espíritu Santo les habla. ¿Cuál era la postura? Resistencia. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno resiste al Espíritu Santo? Cuando una persona llena del Espíritu Santo te ministra, te habla de parte de Dios, y vos sabés que es el Señor que te está hablando, ¿qué es lo que acontece cuando uno resiste al Espíritu Santo? Lo que acontece, mis amados, primero es la furia. Esteban, lleno del Señor, les dijo: ustedes los resisten al Espíritu Santo. Sus padres también lo hacían. Fíjense de dónde viene la resistencia hacia Dios, desde los padres de estas personas que estaban escuchando. O sea que era una maldición que perseguía a esta gente. ¿Pero por qué? Porque estaban los oídos, incluso ellos se tapaban los oídos, dice la Escritura. ¿Cuántas veces nos pasa que nos hablan de parte de Dios y en vez de ser, digamos, sensible a lo que el Señor está hablando, tapamos nuestros oídos y hacemos lo que queremos? Esto le estaba aconteciendo al pueblo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dice: ustedes resisten al Espíritu Santo. Y si vos resistís al Espíritu Santo, no vas a poder entender y ver lo que Dios quiere que veas. Fíjense la postura de Esteban delante del pueblo lleno del Señor y la postura del pueblo delante de Esteban. ¿Qué diferencia entre los dos? Y la reacción de los dos. Esteban, por ser sensible al Espíritu Santo, pudo ver a Jesús al lado del Padre. Tuvo revelación de parte de Dios. ¿Y el pueblo qué hizo? Se enfureció y se tapó los oídos delante del Espíritu Santo. Dos cosas. Esto, el resistir al Espíritu Santo, lo que va a hacer es traer furia a tu corazón y te va a llevar a realizar hechos que no van a ser de bendición para vos. Y uno traslada la furia hasta este tiempo. ¿Qué es la furia? Es frustración, mi amado. Frustración que viene de hace muchos años en uno. Y cuando se manifiesta, da a luz enojo, furia. Hay frustraciones que hacen que no puedas escuchar lo que Dios te está hablando. Porque viene desde antes. Por eso cuando lleno del Espíritu Santo, Esteban le dice al pueblo: sus padres también resistieron al Espíritu Santo. Lo mismo están haciendo ustedes. O sea que vienen de generación en generación el no escuchar a Dios. Y esto es producto de la furia, de la frustración que no ha sido resuelta. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que nos hemos frustrado? Todos, calculo yo. Quizás teníamos anhelos sobre una cosa y pasó que ese anhelo que tuvimos no llegó. ¿Y qué pasó? Nos frustramos. Esa furia, esa frustración, si no es resuelta, da a luz la furia. El enfurecerse.
Y eso después da el acto de la violencia, como pasó acá con Esteban. La resistencia al Espíritu Santo primero hace que dé a luz la frustración, y la frustración da a luz la furia. Y la furia te hace hacer cosas que no vienen de parte de Dios. ¿Qué le pasó a Esteban? Dice que ellos se taparon los oídos, lo echaron de la ciudad y apedrearon a Esteban. Primer punto, la resistencia al Espíritu Santo no te permitirá ver lo que Dios quiere que veas. Y esto te traerá furia a tu corazón y te llevará a realizar hechos que no te van a bendecir. ¿Ustedes creen que el pueblo que mató a Esteban recibió alguna bendición? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no escucharon al Espíritu Santo. Y eso trajo furia en ellos. Frustraciones que no fueron resueltas. Y eso trajo que no escucharan al Señor. Vayamos al capítulo 8. Este es un solo versículo. Habíamos leído en el último versículo del capítulo 7, el versículo 58, ¿a quién le habían traído a los pies las ropas de Esteban? A Saulo, ¿no? ¿Qué dice? Versículo 58 del capítulo 7. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hablamos del pueblo. Hablamos de Saulo, que estaba en medio de ese pueblo. Otra persona que había resistido al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1 del capítulo 8? Miren lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense, lo que llevó a la resistencia al Espíritu Santo primero fue que en el corazón de la gente haya furia. Y esto llevara a ser un acto tan vil como asesinar a una persona que fue Esteban. Y fíjense que no contento con esto, ¿qué hace Saulo? Porque acá resalta Saulo, porque las vestiduras de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo. ¿Qué dice en el versículo 1 del capítulo 8? Que esto lo consintió Pablo. O sea que el que arengó a que el pueblo, no solamente que el pueblo se cerró, sino que Pablo mismo arengó al pueblo a que haga un acto tan vil como asesinar a Esteban. ¿Qué pasa? Segundo punto. La resistencia al Espíritu Santo te hará que defiendas y persigas lo que no viene de parte de Dios. Y te hará creer lo que estás haciendo es de Dios. ¿Ustedes qué creían que Pablo hacía? Porque no es una persona inconversa, Pablo, Esto quiero que tengan claro. Porque no es una persona del mundo, Pablo. Era una persona que conocía las Escrituras. Había sido formado por Gamaliel, un hombre, un fariseo muy noble, muy respetado. No es que él desconocía, porque muchos dicen, no, pero Pablo estaba en el mundo. No, mi amado. Pablo conocía las Escrituras. Conocía, digamos, porque había estudiado los pies de Gamaliel. Había sido formado en las Escrituras. ¿Y cuántas veces nos encontramos con gente dentro de la iglesia que resiste al Espíritu Santo? Y al resistir al Espíritu Santo, hace que defienda cosas que no son de parte de Dios. ¿A cuánto les pasó eso? Porque Pablo creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Porque él había sido instruido. No era una persona cualquiera. No era una persona que no tenía conocimiento de la palabra. Era una persona que había sido instruido por un maestro de la palabra.
Y él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y resulta que lo que estaba defendiendo y estaba persiguiendo estaba en contra de lo que Dios había establecido. Y se puso en contra del Espíritu Santo. Cuando vos te resistís al Espíritu Santo, terminás defendiendo y persiguiendo cosas que vienen de parte de Dios. Y no defendés a Dios. Tengan en cuenta el primer punto. Cuando vos resistís al Espíritu Santo, tus oídos se cierran. Cuando vos peleás en contra del Espíritu Santo, no podés ver. No tenés la facultad de ver. ¿Por qué? Porque te cerrás. Y esto Pablo lo estaba sufriendo. Pablo estaba cerrado en lo que él creía que estaba bien. Y no estaba bien. No estaba bien. Él mismo era también una persona que se resistía a lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Y a veces dentro de la iglesia hay gente que vos le hablás de parte de Dios, pero defienden su postura. Y resulta que Dios le está hablando. No están resistiendo al mensajero. Están resistiendo al mensaje que sale del mensajero. No me resisten a mí ni a la profeta. Resisten a lo que el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. Y cuando Pablo seguramente escuchó a Esteban hablar, ¿qué hizo Pablo? Lo resistió. Lo resistió. Y se tapó los oídos, no lo quiso escuchar. Y arengó a que Esteban sea apedreado. ¿Cuántas veces nos pasa que viene un mensaje de parte de Dios a través de un ministro y yo soy uno de los primeros que levanta la piedra para apedrearlo? Porque no me gusta lo que está diciendo. ¿Qué estás haciendo? Estás resistiendo a lo que Dios está hablando. Y esto es lo que le estaba pasando a Pablo. Por eso, en el segundo punto, la resistencia al Espíritu Santo te hará que defiendas y persigas lo que viene de parte de Dios. Y te va a hacer creer que lo que estás haciendo viene de Dios. ¿Se entiende? Si vos te resistís y resistís al Espíritu Santo, vas a defender lo tuyo, no lo de Dios. Lo que Pablo estaba haciendo. Él defendía lo suyo, lo que él había aprendido, su naturaleza humana. Eso estaba defendiendo él. Por eso el Espíritu Santo, cuando él lo resiste, terminó defendiendo algo que no era de Dios. Y terminó persiguiendo algo que era de Dios. Que no nos encuentre el Señor persiguiéndolo a Él, ni tampoco resistiéndolo a Él. Amén. Hechos capítulo 9, y acá entramos directamente y directamente vamos a entrar al encuentro que tuvo Pablo con Jesús. Miren lo que dice el capítulo 9, el versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué habíamos hablado? ¿Qué estaba defendiendo Pablo? Lo que él creía que era de parte de Dios. Y resulta que no era de parte de Dios lo que estaba defendiendo. Empezó a perseguir al Señor y a los que estaban con el Señor, creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien y era de parte de Dios. Y miren lo que pasa. Tercer punto, la resistencia al Espíritu Santo te hace que quieras dañar la obra de Dios y que procures que la obra se detenga. ¿Qué quería hacer Pablo? Detener lo que estaba haciendo el Señor a través de los discípulos. No solamente dañándolo, sino queriendo detener lo que Dios estaba haciendo con ellos. Fíjense que no veía nada de él. ¿Cuántas veces nos pasa que escuchamos a personas llenas del Espíritu Santo y terminamos haciendo lo que nosotros queremos? Aunque el Espíritu Santo te haya hablado, seguís en tu postura y seguís haciendo lo que vos querés. Y no te das cuenta que al hacer lo que vos querés,
estás resistiendo y te estás oponiendo a lo que Dios quiere que hagas. Y esto es lo que le estaba pasando a Pablo. ¿Y cuánto en la iglesia les pasa esto? Que vos como pastor lo ministrás, le haces el seguimiento, orás por ello, le indicás porque el Espíritu Santo te dice, hace esto, hace lo otro, orá de esta manera, orá de la otra, bueno, apartate de esto. Y la persona sigue estando en el lugar en vez de hacer lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Qué está haciendo? Lo está resistiendo al Espíritu Santo. Y después se terminan enojando. ¿Qué le pasó a Pablo cuando escuchó hablar a través de Esteban el Espíritu Santo? No solamente arengó para que lo matase, sino también que se enojó. Dice la Escritura que se enfurecían y hacían rechillar los dientes. Ahora el Espíritu Santo y se enojan. ¿Con quién se enojaron ahí? Se enojaron con Esteban, porque no tenían la facultad de poder discernir que estaba el Espíritu Santo hablando a través de Esteban. ¿A cuánto nos pasa que hablamos de parte de Dios y la gente se enoja? ¿A cuánto les pasa? ¿Pero por qué? Porque resisten el Espíritu Santo. Por eso no pueden discernir que es Dios que les está hablando. No el apóstol o la profeta o el pastor o quien sea. Se enojan con lo que ven y no prestan atención a lo que Dios está diciendo. Y esto le pasó a Pablo. Por eso en el tercer punto, cuando él dice que él respiraba amenazas, en Hechos capítulo 9, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El Espíritu Santo estaba hablando de parte de Esteban y quería matarlos. Quería frenarlos. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que Dios nos habla y reaccionamos como Pablo, respirando amenazas. Nos enojamos con la persona que nos habla. ¿Cuántas veces nos pasa? Y esto a Pablo le pasó. Amén. Fíjense. Seguimos leyendo el capítulo 9, del versículo 3 al 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Este es el punto 4. Dice así: mas yendo por el camino aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Cuarto punto. El encuentro, y escuche bien esto, el encuentro con Jesús muchas veces te confronta, no mucho te diría, el encuentro con Jesús te confronta con tu realidad. ¿Qué pasó en el encuentro de Jesús con Pablo? ¿Qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, al encontrarse con Jesús te confronta con tu realidad y te hace ver el error donde estás parado. El que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús está desnudo delante de Él. ¿Es así o no? ¿Es así o no? El que verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor te hace ver lo que verdaderamente sos y lo finito que sos y lo infinito que es Él. ¿Por qué? Te hace ver el error, te revela
¿Contra quién estás peleando? El encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús hace que puedas ver con otros ojos y enseguece tu manera natural de ver las cosas. Recordamos que cuando él fue llevado a Damasco, 3 días estuvo sin ver. ¿Pero por qué estuvo 3 días sin ver? Porque el Señor permitió que la luz encegueciera los ojos de Saulo. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ya no ve más a nivel natural las cosas. Ya lo ve con los ojos de Él. Amén. Por eso ya no miramos a nivel natural las cosas. Si miramos a nivel natural, es porque no tuvimos un encuentro con el Señor. La parte natural tiene que ser enceguecida. Ya uno no ve como veía en lo natural. Lo primero que hace Jesús es aparecerse con un resplandor de luz. ¿Y qué hace ese resplandor de luz? Hace caer a Pablo. Lo primero que afecta a Pablo, ¿qué es? La vista, la manera de ver. ¿Usted recuerda qué es lo que hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Es más, encontraba a los cristianos y los llevaba a los fariseos para que sean apresados. ¿Cómo veía Pablo? No veía. Veía a nivel natural. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, la parte natural es enceguecida. Y ve a la manera que Jesús quiere que veas. ¿Pero qué? Cuarto punto. El encuentro con Jesús te confronta con tu realidad. Te hace ver el error donde estás parado. Te revela contra quién estás peleando. El encuentro con Jesús hace que puedas ver con otros ojos y enceguece tu manera natural de ver las cosas. Amén. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Quinto y último punto. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 9, del versículo 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibieras la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo formado y tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Quinto y último punto. El encuentro con Jesús te marca con un propósito. Te transforma incluso hasta la manera de caminar. Te cambia la forma de ver y te revela lo que el Padre quiere, y Él te llena con su poder. Miren ahí a Ananías cuando va, ora por Pablo. Después de 3 días, él recobra la vista. Ya la manera de ver de Pablo era diferente. Ya la manera incluso de andar era diferente. Ya la manera de ver era diferente. Ya
le había sido revelado el propósito que Jesús tenía con él. Porque fue lo que el Señor Jesús le dijo a Ananías. Cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, sabe que tiene un propósito. Cuando uno entiende y tuvo un encuentro con Jesús, incluso hasta la forma de proceder, cuando habla de caminar, habla de proceder, cambia. Incluso, como veníamos diciendo en el punto 4, ya no mirás de la misma manera. Ya no mirás a nivel natural, mirás a nivel espiritual y a nivel de lo que Él quiere que veas. Te revela el encuentro con Jesús lo que el Padre quiere sobre tu vida. Y también te revela que en Él hay poder. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias en esta bendita mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de la vida de Pablo entendemos, porque vos lo encontraste a él, Señor, siendo encontrados por ti, Señor, más allá que te resistimos, más allá, Señor, que nosotros había frustración, que nosotros, Señor, en esta hora, que nosotros andábamos errantes sin ti, Padre. Nos encontramos, Señor, que cuando te resistimos, Señor, cometemos errores, cometemos equivocaciones, Señor, que no vienen de parte tuya y que no es de bendición para nuestra vida. Señor, enséñanos a defender y a perseguir lo que tú quieres, Señor. Enséñanos, Señor, a no resistirte a ti, a ser sensible a ti. Enséñanos a cuidar tu obra, Padre, a que tu obra avance y que no seamos obstáculos y que no queramos dañar ni frenar tu obra, Padre. Entendiendo que el encuentro contigo, Señor, cuando nos encontramos contigo, Señor, vemos realmente nuestra realidad. Podemos ver dónde estamos parados, Señor. Podemos ver, Señor, contra qué peleamos. Muchas veces, es más, diría, la mayoría de las veces, Señor, estamos en contra tuya, Padre. Pero cuando tú nos encuentras a nosotros, Señor, ya podemos mirar con otros ojos. Y sabemos que no podemos ver más en lo natural, Padre. No podemos ver más en lo natural. Y el encuentro contigo, Señor, también trae el propósito en nuestra vida. Por eso trae, Señor, a nosotros aún más tu Espíritu Santo. Transforma aún más nuestro caminar. Cambia más aún nuestra forma de ver. Y sigue revelando al Padre en nuestra vida, Señor. Y llénanos, Dios mío, con tu poder. De la misma manera que llenaste a Pablo, Señor, al apóstol, llénanos a nosotros también. Llénanos con tu amor y tu poder aún más, Padre. Haznos sensible a tu voz. Y que no nos encuentren, Señor, resistiendo a lo que tu Espíritu Santo está hablando a nuestra vida. No permitas, Señor, que resistamos lo que tú hablas, Padre. En el nombre de Jesús. Echamos fuera todo aquello, Señor, que trae resistencia a tu Espíritu. Todo aquello, Señor, que trae frustración. En el nombre de Jesús. Todo aquello que nos lleva a tomar malas decisiones. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo aquello que persigue tu obra, todo aquello que defiende lo que no es tuyo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En esta hora echamos fuera todo aquello que quiere dañar tu obra y que quiere detener tu obra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te invitamos, Espíritu Santo, más allá, que ya te conocemos, que nos volvamos a ver como la primera vez, Señor. El encuentro que tuvimos contigo, Señor. Es necesario para ver, Señor, nuestra realidad, Señor. Es necesario, Señor, que podamos reencontrarnos contigo todos los días para ver, Señor, en qué tengo que cambiar, Padre. ¿Qué error estoy cometiendo, Señor? En el nombre de Jesús. Señor, que no me encuentre peleando contigo, Señor,
sino que me encuentre, Señor, viendo como tú ves, Señor, y no viendo en lo natural, Padre, en el nombre de Jesús. Entendiendo que el encuentro contigo marca un propósito en mi vida, transforma incluso hasta mi manera de caminar. Me cambia la forma de ver las cosas, Señor, en ti. Me revelas aún más al Padre que está en los cielos y me llenas con tu poder, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta bendita mañana, Señor, y en este mismo espíritu, entendiendo, Señor, que tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Ponemos, Señor, nuestra economía. Echamos fuera toda escasez, toda miseria, toda pobreza, toda ruina. Lo echo fuera de este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los hermanos que están dando, Señor, para tu obra, porque es para bendecir tu obra y bendecir a aquel que no tiene. Echo fuera toda estrechez económica, en el nombre de Jesús, toda pobreza, toda miseria, todo aquello que se ha levantado en contra, Señor, de la economía de mis hermanos, los que se encuentran aquí y los que están viéndonos a través de las redes sociales. Lo echo fuera, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté descendiendo, sorprendiéndonos, Señor, con milagros económicos, Señor, que no les haga faltar nada, Padre, Señor, en las alacenas, en las heladeras, Señor, llena, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te damos con nuestro amor y por tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya.